Harry Kane es ese jugador que lo mismo marca 36 goles en una temporada y no gana ningún título con el Bayern, que está 10 temporadas con un equipo como el Tottenham, marcando más de 20 goles por temporada y tiene la vitrina llena de telarañas, llegando a disputar finales de Champions e incluso finales de la Eurocopa con su selección, con la que tampoco ha conseguido ningún título. Y es que Harry Kane tiene una maldición, por lo que en este vídeo vamos a resumir la carrera de Harry Kane 10 años atrás y vamos a intentar conseguir el máximo número de títulos posibles. Por supuesto, no puede faltar un título al menos con la selección inglesa, la UEFA Champions League, y marcar alrededor de 300 goles en toda su carrera. Y es que por aquí tenemos a Harry Kane y tal y como estáis viendo tiene 19 años otra vez, ha vuelto atrás en el tiempo con la máquina de Doraemon y tiene unas stats bastante aceptables para tener esta media, y efectivamente vuelve a estar en el Tottenham, pero con una condición: solo va a poder estar un par de temporadas y después será la ruleta quien decida el futuro de Harry Kane. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner a Harry Kane de titular, pero claro, tenemos un problema porque está Richarlison con más media, por lo que tenemos que venderlo para que Harry Kane tenga minutos. Obviamente queremos que Harry Kane suba bastante rápido de media, por lo que le vamos a poner un plan de formación que le suba la finalización. Y por aquí tenemos ya al brasileño Richarlison abandonando el Tottenham para dejarle hueco a un joven Harry Kane, por lo que Harry Kane va a tener minutos y obviamente va a llevar el dorsal número 9. Pues ya estamos en el final de la temporada y como veis ha sido un temporadón para el Tottenham de Harry Kane, que se ha quedado tan solo 4 puntos de llevarse la Premier League y que ha vuelto a entrar en puestos europeos. Vamos a ver el resto de títulos. De momento la FA Cup tampoco es para el Tottenham y la Carabao tampoco, por lo que de momento sigue la maldición para Harry Kane, que estáis viendo bien, ha subido 5 puntazos de media en esta primera temporada, y eso que tan solo ha marcado 5 goles en toda la temporada, pero al menos ha jugado 24 partidos. Pasamos a la segunda temporada, donde hay Eurocopa, pero Harry Kane todavía no ha sido convocado por Inglaterra, pero no pasa nada porque Inglaterra ha caído en la fase de grupos. Sin Harry Kane no hay nada que hacer. De cara a la segunda temporada, este es el equipo que tiene el Tottenham, donde Harry Kane empieza con 75 de valoración. Además hay que tener en cuenta que el Tottenham en esta temporada sí que está en la Champions. ¿Cuántos goles marcará Harry Kane en su debut en Europa? Pues vamos a simular esta segunda temporada. Por aquí estamos viendo la Premier League y es que el Tottenham ha hecho bastante el ridículo en la liga, a casi 20 puntos del líder, pero al menos en la UEFA Champions League ha llegado muy lejos, ha llegado hasta las semifinales, donde Harry Kane ha caído contra el Real Madrid, pero ha vuelto a ser una temporada sin títulos para Harry Kane, que ha subido otros 5 puntos de media hasta los 80 de valoración, pero ha sido una temporada increíble, marcando 20 goles y repartiendo 3 asistencias. Pero es que vamos a hacer lo que tendría que haber hecho Harry Kane en su anterior vida, y es salir ya del Tottenham. Nos vamos ya a la ruleta para ver el siguiente equipo de Harry Kane, y aquí lo tenemos, el AC Milan. Pues Harry Kane va a abandonar el Tottenham después de 2 temporadas en las que ha marcado 25 goles y ha dado 3 asistencias, para ser el nuevo delantero estrella de un equipo histórico como es el Milan. Tenemos ya aquí a Harry Kane siendo presentado en San Siro con su nuevo equipo, pero esto obviamente lo vamos a cambiar. Harry Kane no puede ir con el número 24, obviamente le vamos a poner el número 9 y vamos a vender a todos los delanteros que tiene el AC Milan. Y es que Harry Kane llega a Inglaterra con 82 de valoración y estos son los jugadores que va a tener alrededor suya para intentar ganar algún título, y sinceramente no me parece mala plantilla. Maignan con 90 de valoración, Rafael Leao también con 90 y varios jugadores por aquí con muy buena media. Además de poder ganar la Premier League y la Copa Italiana, el AC Milan también está en la Champions League, así que nos vamos ya a simular esta tercera temporada con Harry Kane. Y por aquí tenemos el primer título, no me lo puedo creer, esto es increíble, primer título de Harry Kane, toda una carrera sin conseguir títulos, pero aquí en la tercera temporada lo consigue. La ruleta sabía que Harry Kane tenía que venir al Milan para poder ganar un título. Bueno, esto es increíble, doblete en la primera temporada en el Milan, otro título más para Harry Kane. ¡Ay! Por poquito no nos llevamos la Copa Italiana, solo falta la Champions ya. Vale, la Champions no, pero hemos caído en cuartos contra el Barça, que no está nada mal. 3 temporadas han tenido que pasar para que Harry Kane consiga un doblete, marcando 26 goles y repartiendo 8 asistencias, alcanzando esos 86 de valoración. Entramos en la cuarta temporada y es que estamos en 2026, hay mundial, y vamos a ver qué tal ha ido el bueno de Harry Kane. Y es que de momento tenemos que ha pasado como primero en la fase de grupos, y ojo que se ha plantado en las semifinales después de eliminar a Irlanda. No me lo puedo creer, pero ¿esto qué es? Ha caído la Inglaterra de Harry Kane 3-2 contra República Checa, y México ha ganado el mundial. Yo no entiendo nada, gente. Para esta cuarta temporada, Harry Kane ha estado hablando con su representante, el cual le ha dicho que tiene que intentar ganar la Champions para poder llevarse el Balón de Oro, y es que de momento ni siquiera está convocado, a diferencia de su compañero Rafael Leao, que sí que está entre los 4 favoritos a ganar el Balón de Oro.
Aquí tenemos al bueno de Harry Kane rozando los 90 de media. Y es que hasta el momento ha sido su mejor temporada en cuanto a números se refiere. 29 goles y 7 asistencias, que vamos a ver si le ha servido de algo al Milan. Y por aquí estamos viendo que de momento no ha ganado la Serie A, pero es que encima se ha quedado bastante lejos. Pero sí que ha ganado la Supercopa de Europa y en la UEFA Champions League hemos vuelto a caer en cuartos contra el Barcelona. De verdad, lo del Barcelona no tiene sentido. Pues sumamos un título más a la vitrina de Harry Kane, y es que toca cambiar de equipo después de haber marcado 55 goles y haber repartido 15 asistencias. Y vamos a ver la ruleta donde decide que tiene que ir Harry Kane. Será Liverpool. Harry Kane va a hacer las maletas para abandonar el AC Milan y marcharse a la Premier League. Ya tenemos aquí a Harry Kane presentado en Anfield delante de su nueva afición. Y este es ahora mismo el equipo al que viene Harry Kane, donde ya tenemos a Mohamed Salah con 81 de valoración, y es que tiene 35 añazos ya, por lo que ponemos aquí a Harry Kane de titular. Y desde luego los atributos son muy buenos, 95 de finalización. Pero primero Harry Kane tiene que meter al Liverpool en Europa, y es que como veis no estamos en la Champions, no estamos en la Europa League, pero es que tampoco estamos ni siquiera en la Conference League. ¿Conseguirá Harry Kane meter al Liverpool en la Champions? Pues vamos a verlo ya, y es que estamos en el final de la primera temporada en el Liverpool y no me lo puedo creer, nos hemos quedado muy cerquita de ganar la Premier League a tan solo un punto. Y vamos a ver el resto de competiciones, y es que ojo, primer título para Kane, y también se ha llevado la Carabao Cup, las dos copas de Inglaterra, un doblete para el inglés que tan solo ha subido 2 puntos de media esta temporada, pero que ha marcado 32 goles y ha dado 9 asistencias, y yo creo que ya puede empezar a ser candidato para el Balón de Oro. Pasamos a la sexta temporada, vuelve a haber Eurocopa y tenemos que Inglaterra ya ha llegado hasta las semifinales de la Eurocopa. No me lo puedo creer, ha vuelto a perderla, en este caso en la final, y no sé yo cómo va a afectar esto al Balón de Oro. Ojo, ojo, porque tenemos aquí la gala del Balón de Oro y Harry Kane está entre los nominados. Vamos a ver quién ha ganado el Balón de Oro. No me lo puedo creer, se lo han dado a Kvaratskhelia en vez de a Harry Kane. Qué vergüenza es esta. Pues nada, nos vamos hasta el final de esta sexta temporada. Estamos ya en el final de la temporada, y es que estamos viendo que las cosas para este Liverpool han ido fatal, a casi 30 puntos del líder que es el Manchester City, y eliminados en la fase de grupos de la Champions, cayendo a la Europa League, donde hemos caído en octavos contra el Rangers. Ha sido una temporada muy mala para este Liverpool, aunque al menos Harry Kane se irá con la FA Community Shield después de haber marcado 30 goles y haber repartido 10 asistencias. Y toca cambiar nuevamente de equipo, y es que Harry Kane abandona el Liverpool con 62 goles, 19 asistencias y 3 títulos. Vamos a ver a qué equipo se marcha Harry Kane. Paris Saint-Germain, no me esperaba esta, la verdad. Pues aquí tenemos a Harry Kane posando con la camiseta de su nuevo equipo, y es que llega ya con 93 de valoración, y obviamente viene para jugar con Kylian Mbappé, pero es que también es delantero centro Kylian Mbappé, por lo que solo podemos hacer dos cosas: cambiar la posición de Kylian Mbappé a extremo izquierdo, y otra es cambiar la formación. Y lo que vamos a hacer en este caso va a ser cambiar la formación pasando a un 4-4-2, donde los delanteros serán Harry Kane y Kylian Mbappé, y tenemos un equipazo con jugadores como Valverde, Frenkie de Jong o Alejandro Garnacho, así que nos vamos hasta el final de la temporada. Bueno gente, acabo de parar la simulación, y es que esto no tiene sentido. Estamos en la final de la Europa League, estáis viendo bien, pero es que nos ha tocado contra el Bayern de Múnich. Yo no sé qué más raro, si ver al PSG en la Europa League o ver al Bayern, pero es que encima el Bayern viene de eliminar al Real Madrid de la Europa League. Pero ¿esto qué es, por favor? Mientras tanto tenemos el premio jugador de la temporada para Kylian Mbappé, y ha dejado en un segundo plano a Harry Kane, que tan solo ha marcado 17 goles y ha dado 7 asistencias, pero al menos puede seguir consiguiendo títulos. Simulamos la final de la Europa League y ganamos 2-1 con goles de Kylian Mbappé y de Fede Valverde. Y vamos a ver el resto de competiciones. Por aquí tenemos la Ligue 1, también tenemos la Supercopa francesa, la Supercopa de Europa y esta Europa League, por lo que apuntamos 4 títulos para Harry Kane. Y pasamos a la octava temporada, al Balón de Oro de 2030, y no sé por qué Kylian Mbappé ha aparecido con la camiseta del Inter, esto está bugueado. Pues vamos a ver quién se ha llevado el Balón de Oro. No me lo puedo creer, Kylian Mbappé. Parece que Harry Kane no se va a poder llevar el Balón de Oro, pero lo que importan son los títulos, y no me lo puedo creer. Estamos otra vez en la final de la Europa League, pero ¿qué está pasando en este modo carrera? ¿Pero cuántas finales europeas lleva ya la Real Sociedad? Y el PSG mientras tanto cayendo en un grupo con Milan y Sporting de Portugal. Al menos vamos a ver si Harry Kane puede seguir ganando títulos, y ganamos 3-1 bastante fácil, con un gol de Harry Kane, que ha marcado 34 goles y ha dado 7 asistencias esta temporada, para ganar nuevamente la Ligue 1, la Supercopa francesa, la Copa francesa y esta Europa League, por lo que apuntamos 4 títulos esta temporada para Harry Kane, que va a abandonar el PSG después de haber marcado 51 goles y haber repartido 14 asistencias. Y vamos a ver cuál es el nuevo equipo de Harry Kane, el Inter de Milán. Pues ojo, porque Harry Kane se va a marchar a uno de los equipos más grandes de Italia, y este va a ser el último equipo en el que va a jugar Harry Kane, y la verdad que yo no sé si este equipo está preparado para ganar la Champions League, así que vamos a simular esta novena temporada. Pero antes nos vamos al Balón de Oro, y lo vuelve a perder, y nos vamos al final de la temporada, y tenemos aquí el primer título de
Harry Kane ha conseguido que el Inter de Milán vuelva a ganar la Serie A, que ha sido el único título porque hemos perdido la Supercopa italiana y en la Champions hemos caído en cuartos de final contra la Juventus. Pero continúa la maldición con Inglaterra y es que ha perdido otra final, así que vamos a ver cuántos títulos se lleva en la última temporada. ¡Ojo, porque acabo de parar la simulación y es que lo acaba de conseguir! Harry Kane acaba de conseguir el Balón de Oro en la última temporada en el 2032 a sus 29 años y con 95 de valoración. Y pasamos al final de la temporada y efectivamente Harry Kane ha caído en los octavos de final, pero ha vuelto a ganar la Serie A y la Copa Italiana, por lo que apuntamos otro doblete más para Harry Kane, que en esta última temporada ha marcado 36 goles y ha dado 9 asistencias, que se va a retirar con un total de 243 goles y 72 asistencias y con 17 títulos en su palmarés y un Balón de Oro, pese a no haber podido ganar la Champions League. Pero yo creo que ha sido una muy buena carrera para Harry Kane, así que espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido la carrera de Harry Kane en FC 24 y nos vemos en el siguiente vídeo.